de seguridad. Y para aquellas empresas que no tienen o tienen menos de 20 trabajadores, tiene solamente un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, eso ya lo conocemos, eso dice la ley 29783, pero siempre que hay que tenerlo presente, porque en ambos casos, ya sea un comité o un supervisor de seguridad, como indica la ley, el fin es el mismo, ¿no? El fin es tener una gestión de prevención. El fin es tener cultura preventiva, el fin es evitar accidentes y enfermedades ocupacionales en una organización. Y como indica la ley 29783, esto aplica para entidades privadas, públicas, fuerzas armadas o cualquier otro tipo de organización. Entonces, esa es la idea, tener primero presente el número de trabajadores de la empresa. Luego, el comité de seguridad como tal, bueno, una pequeña definición. Según la ley, según la normativa, indica que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario, que es bipartito, bueno, que tiene integrantes tanto de la empresa como la parte trabajadora, y paritario que en igual número de participantes, constituido por representantes del empleador y los trabajadores con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, ¿no? Destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos, ¿no? A eso se define como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Aquí también algo controversial es cuando usan la palabra empleador, trabajadores, ¿no? Al final todos son trabajadores, pero en la ley, como sabemos, así lo contempla, ¿no? Empleador y trabajadores. Entonces hay que tener bien claro ese aspecto. Entonces el comité es un órgano, ¿no? Es un grupo de personas que están orientados para prevenir, para fomentar el tema de prevención de riesgos, ¿no? Ese es el comité. Como sabemos, como indica la normativa, tiene que haber un presidente, un secretario, y suplentes. Ahora vamos a especificar un poquito cómo se conforma este comité. Pero todo comité de seguridad y salud en el trabajo tiene que haber un secretario o secretaria y los miembros respectivos del comité, ¿no? Como indica también la normativa, tiene que ir de 4 a 12 representantes o participantes, y el mandato es de 2 años. Entonces, si queremos hablar como gestión de seguridad y salud en el trabajo, no decir empresa, para entender que aplica para todo, gestión de seguridad y salud en el trabajo entonces estaría conformado por el Comité de Seguridad y por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estos dos órganos apoyando o asesorando al empleador, ¿no? A la gerencia general, al dueño de la empresa, al directorio, al que sea líder, ¿no? Cabeza en una organización. Entonces, el comité de seguridad tiene su función, tiene su importancia, su relevancia, y por otro lado está el servicio de seguridad y salud en el trabajo, que en la ley también lo contempla, ¿no? ¿Quién es el servicio de seguridad y salud en el trabajo? Son los profesionales que están orientados a la parte de seguridad, ¿no? Llámese un supervisor SOMA, un jefe SOMA, una agencia SOMA, por ahí también está involucrado el médico ocupacional, enfermeros, ¿correcto? Ellos son los que dan el soporte, ¿no? A la parte de seguridad en el trabajo, y de manera complementaria está el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Entonces, entre ambos tienen que coordinar para hacer una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Entonces, entremos a la nueva normativa, a la 245/2021 TR. Esta normativa nos habla sobre el procedimiento para la elección de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, subcomité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esta normativa, como les mencionaba, se publicó en diciembre de 2021, y es muy, muy importante porque ya
me precisa de forma más detallada cuál es el procedimiento, ¿no? Para conformar un comité. Antes se trabajaba con la RM 148, pero eso está orientada más al sector público. En cambio, esta está orientado ya al sector público, privado, en realidad a todo tipo de organización. Y no sé si lo han leído, pero esta normativa refuerza lo que indica la ley, pero también aclara o detalla algunos puntos que no estaban claros en la ley o el reglamento correspondiente. Entonces, es una buena norma porque precisa, se da mayor lucidez, más claridad a toda la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, esta norma tiene varios puntos que voy a mostrar a continuación. El primer punto tiene un glosario de términos, pero bueno, el glosario de términos te manda a la ley, al reglamento, porque como sabemos, en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo están las definiciones. Entonces, básicamente, el primer punto, que es el glosario de términos, no ayuda mucho porque te envía a la ley y al reglamento, ¿no? Pero sí lo deja especificado que si quiero mayor información, me tengo que ir al reglamento correspondiente. El punto 2 de esta norma me habla sobre el tema de ya propiamente conformación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. La conformación, como le decía al inicio, el Comité de Seguridad puede estar conformado de 4 como mínimo, de 4 personas hasta 12 personas. Y de ahí agregando 2 personas más por cada 100 trabajadores, de acuerdo a la cantidad que tiene la empresa, ¿no? Pero de 4 a 12 es lo máximo que se puede conformar un comité, ¿no? Entonces, aquí en este punto 2 lo vuelve a precisar, lo vuelve a confirmar, que tiene que haber tanto la parte trabajadora, la parte empleadora, que tiene que ser bipartito, paritario, lo vuelve a ratificar como indica la ley o en su reglamento correspondiente. El número 3 habla sobre el número de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí también es muy importante tener esto en cuenta, porque ya aquí me da mayor claridad, ¿no? Que en la ley o en el reglamento decía básicamente trabajadores y a veces me hacían las preguntas, cuando yo conformo el Comité de Seguridad, puede participar las gerencias, los jefes, porque la ley dice trabajadores, ¿no? Entonces, al final todos son trabajadores, pero ya aquí en esta normativa ya me aclara que el personal de dirección o de confianza no participa, ¿no? En el proceso de elección o conformación de la parte trabajadora, ¿no? Entonces ya aquí lo precisa más, lo indica más, lo tipifica para tenerlo más claro y no cometer esos errores, ¿no? Claro, es porque es lógico, ¿no? No lo dice la ley, ni el reglamento, ni la 148, pero era lógico porque dice la parte trabajadora, entendiendo que la parte trabajadora son aquellos que no tienen poder de decisión, sino más un tema operativo. Entonces, la idea es tener unos representantes de la parte trabajadora, que es la parte más operativa, juntarlo con la parte empleadora y así tener una voz y voto de ambas partes, ¿no? Esa era la idea. Pero si es que todos los miembros del comité o la mayoría son de la parte empleadora o personas que tienen dirección o personal de confianza, entonces como que se te desvirtúa, ¿no? Esta parte. No sería tan paritario, no sería tan equitativo. El punto 4 me habla sobre las elecciones, elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En realidad, la RM 245 es una norma extensa, no tiene 10 puntos que estamos más o menos precisando. Este es el punto 4. Entonces ya me habla de la elección propiamente dicho de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y vamos a ver en la parte final que también me da toda la batería de formatos, como me da en la 148. Aquí también me da más formatos para hacer todo el proceso, porque es un proceso, la conformación de los representantes de los trabajadores,
y también la conformación de la parte del empleador, los representantes del empleador. Entonces, en este punto 4 ya me precisa cómo se tiene que hacer la elección de los representantes, pero principalmente los trabajadores, ¿no? Porque, como sabemos en la normativa, eh, los que tienen que haber votación, lo que tiene que haber un proceso de elección, es básicamente para la parte trabajadora, ¿no? Ahí tiene que haber votaciones, pero para la parte empleadora no lo precisa, no lo indica. Normalmente, por buena práctica, lo que se hace es designar, ¿no? La gerencia general o el líder de la empresa o el representante legal designa, ¿correcto?, a las personas de confianza, de dirección, quienes serían parte del comité de seguridad representando al empleador, ¿no? Y esto como buena práctica también se debería hacer o se hacen, algunas empresas lo hacen, con una carta, ¿no? Una carta formal, una designación a la persona para que documentariamente esté completo, ¿no? Tengo la designación de la parte empleadora y tengo el proceso, la conformación, la elección de la parte trabajadora. ¿Sí? Entonces, documentariamente ya tengo completo toda la información. El punto 5 me habla sobre la convocatoria, ya como tal, a las elecciones. Bueno, tiene que tener, como dice en la ley, ciertos requisitos, ¿no? Tiene que pertenecer a la empresa, tiene que ser mayor de 18 años, tiene que tener, si fuera posible, o si se tiene la oportunidad, tener conocimientos, ¿no? Sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquellos candidatos que van a participar en las elecciones tienen que tener estos requisitos mínimos, ¿no? Y se hace ya todo el proceso de la convocatoria y luego las elecciones. La parte 6, o el punto 6, 7 de la RM245, habla sobre la comunicación del observador en caso de sindicato mayoritario, ¿no? Para empresas, organizaciones donde hay sindicato, sí entra allá, la norma sí lo contempla, el tema de darle participación al sindicato, ¿no? Puede haber una persona del sindicato que representa a todo el sindicato, pero este solamente es en calidad de observador, ¿no? No forma parte en realidad del Comité de Seguridad en el Trabajo, pero sí hay una formalidad que se debe trabajar y uno de esos es la comunicación, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que inclusive hay un acta, ¿no? Hay un acta de comunicación de manera formal en que el empleador realiza al sindicato. Entonces también me contempla el Estado 4.5, esos detalles, esos alcances. Entonces le comentaba que en esta 245 precisa más, aclara más los puntos que en la 148 o en la ley propiamente dicha. En el punto 8, instalación del comité de seguridad en el trabajo. Normalmente la instalación del comité se hace con un acta de instalación, normalmente es así. Tiene que tener toda el tenor, ¿no? de la ley de seguridad, indicando en qué artículos se está cumpliendo, ¿cierto? Toda la formalidad y tener el acta de instalación correspondiente para que ya empiece la gestión del comité de seguridad en el trabajo. Entonces, el punto 8 me lo vuelve a reafirmar, me lo vuelve a ratificar con el formato correspondiente. Hay un acta respectiva que sí tenemos que seguir al pie de la letra para que no haya ningún inconveniente al momento de ser fiscalizados o inspeccionados por alguna autoridad. El punto 9 me habla sobre el procedimiento para la elección del supervisor. Bueno, aquí ya lo precisa, ¿no? Para el caso del supervisor, sabemos que el inicio del supervisor es cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores, ahí es supervisor. En realidad es el mismo proceso, ¿no? La elección para un supervisor como para el comité de seguridad es el mismo proceso, ¿no? Son las mismas etapas, simplemente que para el comité son varios representantes, entre miembros titulares y suplentes. En cambio, para el supervisor es una sola persona. Puede ser un varón, una mujer supervisora, ¿no? Pero entendiendo bien claro, y esto siempre es punto de confusión, entendiendo que el supervisor
hace la función de supervisor, o sea, es uno de los trabajadores, ¿correcto? Que, que hace la función de supervisor. Muchos confunden que va a haber un supervisor de seguridad y salud del trabajo en la parte trabajadora, ¿no? Con ese cargo. Entonces, eso no es, ¿no? Sino uno de los trabajadores, por elección, por votación, se elige y hace la función de supervisor de seguridad del trabajo, ¿no? Por la parte trabajadora. Por la parte empleadora también puede haber un supervisor, pero ahí no hay votaciones, ahí no hay elecciones, ahí es directo, ¿no? Es una designación, ahí sí es un cargo directo en planilla, como tal, como supervisor de seguridad, salud en trabajo, o jefe de seguridad en trabajo, o gerente SOMA quizás, ¿sí? Pero que no se entienda o no se malinterprete que la palabra supervisor, entenderlo como tal, sino hacer la función nada más de supervisor. Entonces, igual también hay que seguir la misma mecánica de conformación del comité, igual se hace para el supervisor de seguridad del trabajo. El punto 10 me habla sobre el procedimiento para la elección de los representantes de los trabajadores ante el subcomité, ¿no? Entendemos que el subcomité es para aquellas organizaciones donde tienen trabajadores en varios sitios, ¿no? En varias sedes. Entonces yo puedo tener un comité central y luego puedo tener subcomités. Pero la conformación es la misma, la elección es igual, que como si fuera un comité original, ¿no? Ahí no hay mayores cambios, pero sí igual en el punto 10 lo ratifica o lo vuelve a confirmar para que no haya más dudas, ¿no? O sea, esta 245 comparado con el 148 es muy similar, pero como repito, en algunos puntos sí lo aclara, sí lo precisa, como le decía, el tema de que el personal de confianza o dirección no participa en el proceso de elección para poder elegir a los representantes de la parte trabajadora, ¿no? Eso sí lo indica bien claro, para que no haya dudas, porque siempre había dudas. Por ahí, cuando hacía una auditoría, alguna visita a empresas, y veía, ¿no?, el acta de votación, donde está todo el padrón, ¿no?, donde se han hecho las votaciones, veía que también firmaban jefes, gerentes. Entonces, claro, de poder hacerse, se podía hacer, ¿no? Pero no es la idea, porque por ahí algunos trabajadores se pueden cohibir, ¿no? Cuando ya hay personal de confianza, hay personal de dirección, muchos trabajadores se pueden cohibir. Entonces, la idea es que sea un proceso 100% a nivel de trabajadores, ¿no? Para que entre ellos, como tal, eh, se vote o se elija a los mejores representantes que van a trabajar de la mano con la parte empleadora en un fin común, que es evitar accidentes o evitar enfermedades o gestionar toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esa es la idea. Entonces ya aquí me parece bien, personalmente me parece bien que se haya aclarado esos puntos, porque había muchas dudas cuando se hacía la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, había demasiadas dudas. En algunos casos, como la ley no lo dice, entonces se hacía como mejor le pareciera a la empresa, ¿no? Entonces, como le decía, por eso que firmaban, prácticamente firmaban, toda la empresa votaba, ¿no? Prácticamente en algunas organizaciones he visto que se trabaja de esa manera. Luego viene los, los anexos, hasta ahí son los 10 puntos. Hasta ahí son los 10 puntos que me indica la 245, como le dije, a modo de reforzar o aclarar todo el proceso de elección, conformación del comité, del subcomité o del supervisor o supervisora de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajadores. Luego ya me trae la batería de documentos, formatos que les decía, donde el anexo 1 es el modelo de carta ante el sindicato, ¿no? Una carta formal, más que todo para eso, para la formalidad, para que inicie todo el proceso
de elecciones, de conformación. Entonces el empleador envía una carta al sindicato formalmente para que ya se empiece con todo este proceso de las elecciones, ¿no? Ese es el primer modelo, el anexo 1. Luego viene el anexo 2, que es básicamente el modelo, porque ojo que son modelo de convocatoria al proceso de elección de los representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces este modelo es muy interesante, es muy bueno, porque ahí están como que las etapas o los puntos que tiene que cubrir todo el proceso de elección o conformación del comité. Ahí se establecen las fechas, qué etapa sigue, cuándo se va a hacer la votación, cuándo se va a dar lectura, cuándo se puede impugnar, hasta cuándo se puede leer, ¿no? Todo eso está en el anexo 2 como modelo de convocatoria al proceso de elección de los representantes de los trabajadores. Luego viene el anexo 3, que es la carta, o perdón, modelo de carta, presentando la candidatura para ser representante titular o suplente de los trabajadores. Entonces, ya hay un documento adicional, donde aquí van a estar básicamente los candidatos. Luego se va a hacer obviamente un filtro, pero aquí están los candidatos en total. Ya sea que uno mismo sea voluntario o alguien proponga, ¿no? A algunas personas. Entonces, aquí está el total de los candidatos que podrían ser parte de los representantes de los trabajadores, tanto titulares como suplentes. Pero luego de ello ya viene el modelo 4 o el anexo 4, donde me indica el modelo de lista de candidatos a ser elegidos. O sea, ahí hay un pequeño filtro. Ya de la carta de candidatos ya viene el modelo de lista a ser elegidos como representante titular o suplente de los trabajadores, ¿no? Entonces ya lo paso al anexo 4 como lista, y luego del anexo 4 me voy al anexo 5, donde ya tengo un modelo de resolución de tachas a candidaturas, ¿no? O sea, ahí veo, ahí hago la depuración de toda la lista de candidatos, quiénes son los que cumplen los requisitos, quiénes no. Entonces, aquí ya hago mi filtro, ¿no? Por eso se le llama modelo de resolución de tachas a candidaturas. Entonces, como ya estoy haciendo un filtro, luego sigo con el anexo 6, donde ya tengo el modelo de lista de candidatos aptos, ¿no? Ya hice la revisión, ya verifiqué, entonces ahora me quedo solamente con los aptos, ¿sí? A ser elegidos como representante titular o suplente de los trabajadores, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi lista de candidatos aptos, sí o sí. Luego el anexo 7 vendría el acta de inicio del proceso de votación para la elección. Como ya tengo mis candidatos aptos, ya voy a empezar el tema de la votación. Y para eso me ayudo del anexo 7. Luego, en el anexo 8, me brinda el modelo de acta de conclusión, o sea, ya final, del proceso de votación, ¿no? Ya votaron de los candidatos aptos, ya tengo la votación, obviamente ahí habrá una pequeña cuantificación. En el modelo 9 tengo el modelo de acta de elección de los representantes de los trabajadores, ¿no? Porque ya se hizo la votación correspondiente. Y luego en el modelo 10 me habla sobre el modelo de resolución de impugnación. Ojo, aquí puedo impugnar, ¿no? Esta normativa me da la potestad o me da la facultad de que puede haber una impugnación en los candidatos que han sido votados y elegidos como representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces, hay un modelo de resolución de impugnación, obviamente que en un plazo correspondiente se puede hacer la impugnación, eso estaría en parte del proceso de convocatoria. Y el último anexo 11 me da el modelo de acta de instalación del Comité de Seguridad y Seguro del Trabajo, ¿no? Entonces, como ven, son 11 anexos, 11 documentos que tengo que cumplir para poder hacer de manera correcta
todo el proceso de elección o conformación del comité de seguridad según el trabajo, ¿no? Entonces, ahora tengo que basarme bajo estas 245, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las empresas que tienen su comité de seguridad, pero no tienen con este modelo, ¿no? Entonces, tienen que cumplir el mandato y después del mandato ya regirse con esta nueva normativa, con la 245-2021 TR, ¿no? Y seguir todos estos registros que me indica la normativa, que son 11 registros, ¿no? Entonces, en el proceso de elección, de conformación del comité, tengo que tener estos 11 modelos completamente desarrollados para poder mostrar, ojo, que estos modelos, estas actas, es materia de fiscalización, ¿no? Muchas veces, cuando he estado trabajando en empresas, han venido, ¿no? Su por virtual y pide, ¿no? Pide la documentación de todo el proceso de elección, conformación del comité de seguridad en un trabajo, que sería esta, ¿no? Bajo la RM 245-2021 TR, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos 11 modelos, que es muy importante para tener todo saneado al tema del comité, ¿no? Entonces ya tengo el comité conformado, ya tengo el comité elegido, más que todo de la parte trabajadora, que es la parte donde hay más trabajo, ¿no? Porque hay todas unas votaciones. Aquí me olvidaba decirles, en esta 245 me habla sobre una junta electoral, ¿no? Y ellos son los que hacen la conformación de todo el proceso de conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces ya tengo la parte trabajadora, la parte empleadora es más sencillo, porque solo es una designación, por buena práctica se hace una carta de designación firmada por la gerencia general. Entonces ya tengo toda la documentación. Ya tengo toda la documentación como conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vendría la otra parte que ya tengo instalado. Ahora hay que gestionar, ¿no? Ahora hay que hacer las mensuales del comité, y de eso también vamos a hablar en esta segunda parte. Pero antes un pequeño corte para comunicarles o informarles sobre los próximos eventos que va a haber. Estamos programando hacer el diplomado en lo que es sistemas integrados de gestión bajo las 4 normas. Es un diplomado tetranorma, donde está ISO 9001, ISO 14001, 45001 y 37001, que es antisoborno. Como pueden ver, estos son los módulos. Se empieza por un tema de gestión por procesos, el desarrollo de cada norma, como interpretación e implementación. Luego, un consolidado como sistemas integrados de gestión. Y por último, formación de auditor interno, ¿no? Es muy importante también tener los conocimientos como auditor interno para hacer auditorías internas de acuerdo a cada norma. Entonces, este diplomado se está proyectando hacer para abril, 156 horas académicas. Sería por sistema modular, lunes y miércoles por la noche y domingos talleres. Entonces, los invito cordialmente para aquellos que quieran participar de este diplomado, que va a estar muy bueno porque es curso taller, es diplomado taller. Básicamente la especialización de un sistema integrado de gestión como tal. Esa es la idea. Entonces, ahora, continuando, veremos el Decreto Supremo 001-2021 TR, que es la otra normativa. Esta se publicó en enero 2021 y esta complementa a la ley y al reglamento, ¿no? Y prácticamente aquí indica las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, subcomité o supervisor de seguridad en el trabajo. Entonces, también es muy buena. Estoy de acuerdo y cuando leí la norma me pareció muy buena porque me precisa las funciones del comité de seguridad, ¿no? A veces los comités de seguridad en las empresas, los comités son muy pasivos. A veces solamente se reúnen, de repente media hora, 40 minutos, hablan de algunas cosas superficiales, hacen el acta correspondiente y ya está, ¿no? Ese es el comité de seguridad. Bueno, así no agrega valor, así no hay una buena gestión. Entonces, con este Decreto Supremo 001-2021, lo que está proponiendo
este reglamento es que el comité sea más activo, sea más dinámico, participe más, ¿no? Muchas veces solamente el comité solamente participa en las reuniones, nada más. De ahí ya no se le ve a los miembros del comité hasta el siguiente mes, en la siguiente reunión, ¿no? Y eso no es la idea, ¿no? Porque les decía que el tema de gestión de seguridad, cultura preventiva, uno de los factores es el comité y el otro es el servicio de seguridad según el trabajo, ¿no? Entonces, si uno de los dos entes está débil, definitivamente la gestión como tal en la empresa pues va a ser también débil y eso va a traer a la larga consecuencias, accidentes en la organización. Entonces aquí he plasmado algunas funciones principales que indica esta normativa. Por ejemplo, ¿no? Primera dice conocer los documentos e informes a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué documento o informes pueden ser necesarios para el cumplimiento de sus funciones? ¿Cuál es su función? Su función es fomentar, ¿no?, una cultura de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, un documento muy importante, y a veces no se da la relevancia correspondiente, son los monitoreos, ¿no? Los monitoreos ocupacionales. Entonces, hay un informe sobre lo que es monitoreos ocupacionales, y muchas veces estos monitoreos ocupacionales no llegan al comité. Se queda en la gerencia o bajo el jefe de seguridad, ¿no? Y esto no llega al comité, y esa información es muy importante porque en ese monitoreo se está viendo cuáles son las condiciones, ¿no? Como indica ahí, conocer los documentos e informes a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Es uno. O también dice, así como los procedentes del servicio de seguridad salud en el trabajo, ¿no? Entonces, el servicio de seguridad, un médico, un jefe de seguridad, tiene también algunos registros, algunos documentos, planes. Esta información también tiene que ser conocida por los miembros del comité de seguridad en un trabajo para que sea más activo. Porque si no conoce estos documentos, entonces ¿cómo va a fomentar, cómo va a ser más partícipe de que se haga una mejor gestión de seguridad en un trabajo en la organización? Otro dice aprobar y vigilar el cumplimiento del RIS, ¿no? Como sabemos, el RIS es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, esto sí, ya lo decía la ley, ¿no? El reglamento. Y plan anual, ¿no? El plan anual de seguridad en el trabajo, que lo conversamos en la semana anterior, pero aquí dice aprobar y vigilar, ¿no? Entonces aquí la palabra interesante sería vigilar. Aprobar, bueno, el aprobar es básicamente firmarlo, ¿no? Está aprobado. Pero lo más interesante es la vigilancia, ¿no? Dice, y vigilar el cumplimiento. Entonces, eso muchos comités no lo hacen, ¿no? Lo aprueban, sí, conocen, sí, cuál es el reglamento, cuál es el plan, pero vigilan que se cumpla. Ahí de repente está el tema. Otro es conocer, aprobar y dar seguimiento al programa de actividades de seguridad en el trabajo. Eso también lo conversamos la semana pasada, el programa de actividades. ¿Se acuerdan que de ahí estaba el programa de capacitación, el programa de actividades del servicio de seguridad en el trabajo, ¿no? Inclusive le mostramos un modelo de cómo sería un programa que contemple todo lo que pide la ley. Entonces, este comité tiene que conocer este programa de actividades, tiene que aprobar y tiene que dar seguimiento. Entonces, como ven, aquí ya hay palabritas donde hacen que este comité sea más activo, ya no solamente pasivo como aprobar, sino ya hacer seguimiento o vigilar que las reglas, los documentos en seguridad en un trabajo se cumplan, ¿no? Esa es la idea. Esas son las tres primeras funciones. Luego, por acá hay más. Por ejemplo, dice participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica. Ahí está, eso sería lo más interesante, puesta en práctica. Y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo.
de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, elaboración, aprobación es más sencillo, pero puesto en práctica, ahí está el tema, ¿no? Entonces, hay que ver mecanismos, hay que ver canales, cómo el comité tiene hacer seguimiento para que esta puesta en práctica se dé, se cumpla, ¿no? Se realice. Otro es promover, ahí ya viene su función de promover que al inicio de la relación laboral, los trabajadores o trabajadoras reciban inducción, capacitación y entrenamiento, ¿no? Entendiendo que cada uno de esos es diferente, ¿correcto? Inducción es cuando uno ingresa, ¿no? A un nuevo puesto o cambia de una área a otra área, ahí tiene que haber una inducción. Capacitación y entrenamiento se entiende como algo más ya participativo, algo más de campo, entrenamiento, pero todo sobre la prevención de riesgos laborales en el lugar y puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el comité tiene que estar atento a que estas prácticas se den, ¿no? Entonces, tiene que promover, obviamente, seguramente con la parte de recursos humanos, con cada jefe de área, pero aquí dice promover, no hacerlo, ¿no? Sino promover, fomentar, a que esto se cumpla, hasta a que esto se dé, ¿no? Como una buena práctica en la empresa. Otra función importante es promover, otra vez, la palabra promover, que los trabajadores o trabajadoras estén informados o informadas y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de riesgos en el lugar de trabajo, ¿no? Esto se ve mucho porque cuando uno va a una organización y pregunta a los trabajadores, a veces no tienen, si bien se les ha dado la capacitación, la inducción, la documentación, a veces no queda claro. A veces en la parte trabajadora hay muchas dudas. Entonces, el comité tiene que promover, justamente, tiene que estar atrás, estar con ellos, en que esta información se conozca, ¿no? En seguridad y salud del trabajo hay muchos documentos, ¿no? Hay planes, programas, procedimientos, instructivos, hay mucha documentación. Entonces, toda la documentación a veces trae luego confusión, dudas. Entonces, por eso que tiene que estar atento el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo que esta información pues esté clara, ¿no? Primero, que llegue al trabajador y segundo, que esté clara. Luego viene promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores o trabajadoras en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, como ven, la palabrita promover ya aparece más, ¿no? En el comité. Si ustedes miran la ley o el reglamento, no hay tantas palabras promover, acá sí hay más, porque justamente quiere que el comité sea más participativo, ¿no? Entonces, tiene que promover mucho, tiene que fomentar mucho, tiene que hacer más gestión, tiene que hacer cumplir más retos. Esa es la idea con este Decreto Supremo 001-2021 TR, ¿no? Entonces, acá tiene que promover, dice, el compromiso, colaboración y participación, ¿no? En un sistema de gestión de seguridad en un trabajo, si no hay participación, si no hay compromiso, entonces no se va a llegar a los resultados que uno espera. Seguridad y salud es compromiso, es participación, es cultura, ¿no? Como dijimos en la sesión, el webinar de la semana pasada, ¿no? Es cultura de prevención. Entonces, el comité tiene que estar atento para que promueva esto de manera permanente. Otra función importante es que debe realizar inspecciones. Bueno, esto sí ya lo decía en la ley, en el reglamento, sí lo decía. Tiene que realizar inspecciones periódicas. Bueno, algunos le colocan mensual, bimensual, trimestral. No dice, ¿no? La normativa no dice la frecuencia, pero sí dice periódicas. Pero tienen que hacerlas, ¿no? Hay algunas que no hay inspecciones. La inspección lo hace la brigada o el jefe de seguridad, pero el comité no hace inspecciones.
Entonces, es bueno, ¿no? Es bueno hacer inspecciones porque cuando uno hace inspecciones, observa de repente por ahí algunas desviaciones, algunas condiciones inseguras, y si el comité lo hace, pues está también fomentando a que la organización sea más preventiva. Entonces, tiene que haber inspecciones por parte del comité, en todo ámbito, ¿no? No solamente en áreas, también ir a ver los equipos, a ver las plantas, a ver toda la infraestructura, a ver todo ello, ¿no? Eso que se quiere con la parte de inspecciones. Luego dice, considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las demás enfermedades ocupacionales que ocurren en el lugar de trabajo, ¿no? Eso también ya estaba contemplado en la ley, en el reglamento. Acá lo vuelven a ratificar. Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber participación del comité cuando se hacen las investigaciones, ya sea de incidentes o accidentes, pero tiene que el comité estar involucrado, ¿no? Porque como le decía, es una parte importante, este comité es una parte importante de mi sistema de gestión de seguridad según trabajo, ¿no? Y es más, cuando hay auditorías, por ejemplo, ¿no? Una ISO 45001, antes era OSA 18001. Cuando hacen una auditoría de certificación, definitivamente como punto siempre importante es auditar al comité de seguridad y salud en el trabajo. Uno, porque es legal, porque hay una legislación, hay un reglamento sobre ello, y otro para ver la gestión, ¿no? La gestión que está haciendo este comité de seguridad central, o solamente es pantalla, o solamente es papel, o se ve gestión, ¿no? Se ve mejora por parte del comité de seguridad en un trabajo. Otra función importante es revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, eso también es parte del comité, lo dice la normativa, tiene que revisar mensualmente, no tiene que generar, ¿no? La información, sino que tiene que revisar la información, que es diferente, ¿no? Entonces, con eso ya el comité se da una idea de cómo está la empresa. ¿Es más reactivo o es más preventivo? ¿Correcto? Entonces, en base a ello, ya tiene que tomar pues algunas medidas, ¿no? Entonces, revisar mensualmente porque las reuniones ordinarias del comité, ¿cierto? Es una función de ellos hacer reuniones mensuales, ¿no? Y hay una sugerencia, ¿no? Hay una recomendación. Cuando se hacen el comité de seguridad, se hacen las reuniones, las sesiones ordinarias, en el acta de la reunión, porque tiene que haber un acta, sí, es de buena práctica dejar tarea a todos los miembros del comité, ¿no? No solamente a uno o dos, a ver, si son 8 miembros del comité, entonces uno o dos trabajan, por decir así, no. La idea es que trabajen todos, ¿no? Entonces dejar tareas puntuales al menos, pero dejar tarea a todo el equipo, a todo el comité, para que cada uno se sienta que participa. En la siguiente reunión cada uno trae su tarea, expone lo que hizo, lo que no hizo y por qué no lo hizo. Y así el comité nutre más, empapa más y todos participan y pues tiene más llegada, ¿no? A que solamente uno o dos o tres trabajen de todo el comité, ¿no? Eso es como buena práctica para que el comité tenga mayor eficacia en su gestión. Luego también dice que el comité tiene que supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador o a la empleadora, ¿no? Entonces, aquí también es importante. Dijimos al inicio que el empleador, o sea, la gestión de seguridad para el empleador vendría conformado por el Servicio de Seguridad en el Trabajo y por el Comité de Seguridad en el Trabajo, ¿no? Eso sería las dos fuentes para que el empleador esté seguro, por decirlo así, de que hay una buena gestión de seguridad en el trabajo en la empresa. Entonces, el servicio de seguridad dijimos que son los profesionales, por ejemplo, un médico ocupacional, una enfermera, un jefe de seguridad, un supervisor, ellos son los que hacen, ya sea propio de la empresa o tercerizado, ¿no? Por una empresa o por otra empresa. Pero el comité tiene que supervisar, eso dice la normativa. El comité tiene que supervisar que este servicio pues se haga de manera adecuada, ¿no? Hay mucha legislación, hay mucha normativa,
hay mucho desconocimiento a veces de las normas que tienen que aplicarse, y por ahí vienen justamente las desviaciones, incumplimientos, y bueno, eso aterriza, si estamos en el campo de seguridad en un trabajo, aterriza en accidentes, ¿no? Entonces, una de las fuentes, una de las causas es eso, ¿no? El desconocimiento de la información, de las normas legales, de los métodos que se tienen que aplicar en un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Bien. Y otra función que ya lo sabemos, está en la ley, es el tema de las reuniones mensuales, como decía, tiene que reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual. Y en forma extraordinaria también sabemos para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan, ¿no? Entonces, como les dije en la semana pasada, en el webinar pasado, he visto programas de actividades de seguridad en un trabajo donde colocan reunión ordinaria, sí, mensual. Reunión extraordinaria, mensual también, ¿no? Entonces, no, la extraordinaria no es mensual, ¿no? La extraordinaria, por su nombre es extraordinaria, es para casos especiales, donde se amerite, como dice ahí en la normativa, revisar accidentes de gravedad o otras circunstancias que ameriten una reunión extraordinaria, ¿no? Pero las reuniones tienen que ser mensuales, eso dice la normativa. Y ya como les he comentado, cada reunión tiene que haber un acta y en esa acta tiene que haber tareas para cada miembro del comité de seguridad de trabajo para que haya una mejor gestión. Esas son las principales funciones que he podido rescatar de esta normativa, ¿no? Muy, muy interesante. Les sugiero que sí lean las dos normativas, tanto la 001-2021 TR como la 245, que habla sobre todo del proceso de conformación y elección del Comité de Seguridad en el Trabajo, que es, como le digo, más que todo aclaratoria, ¿no? Y muy bueno. Bien, a nuestra sorpresa, un pequeño quizzes para el ganador se lleva, obviamente, como la semana pasada, el certificado gratuito. Ángela. Sí, claro. Continuando con el webinar, en esta oportunidad vamos a realizar, como comentaba William, una pequeña dinámica en la cual va a consistir en una serie de preguntas. Para ello lo vamos a utilizar la aplicación Quizzes. En esta oportunidad les voy a brindar el link correspondiente para que puedan ingresar. Al momento de ingresar, por favor, podrían ingresar con su nombre completo para poderles identificar al ganador, ¿no? Un momento. Ay, ahora les envío el chat correspondiente por el link. Y ya, por el chat ya les estoy compartiendo el link. Por favor, pueden estar ingresando. Un momento. Ya, pueden estar ingresando, por favor. ¿Tienen acceso? Buenas noches. No, no me carga. A ver, lo voy a volver a reenviar. Un momento. Sí, ya estoy teniendo a personas que están ingresando. A ver, te vuelvo a reenviar el link para que puedas ingresar. Ingrese la mayoría para que ya poder comenzar con esta pequeña dinámica.
¿Compartes la pantalla, Ok, Angela? sí, lo voy a compartir en estos momentos. Aquí pueden apreciar, ya somos 9 los participantes que estamos ingresando a esta pequeña dinámica. Este es el código de ingreso y este es el link que le acabo de compartir a ustedes. Somos 10, 11. Vamos a esperar unos cuantos segundos más para ya comenzar con el juego. De aquellas personas que no pudieron, a ver, les vuelvo a reenviar para ya comenzar con esta dinámica. Nancy, ¿no puedes ingresar o has visto tu conexión? Porque normal están ingresando las personas, ya somos 11 los participantes. Este es el código de ingreso que estoy compartiendo en la pantalla. En todo caso, puedes entrar a la aplicación Quizzes. Y entrar con este código que estoy compartiendo. Qué raro, ya hay 11 participantes y han podido ingresar sin inconvenientes. Sí, a veces es la conexión de internet. Ujú. A ver, te vuelvo a compartir el link, Nancy, y a ver, podrías volver, puede que sea tu conexión. Ya, bueno, ya comenzamos con ese pequeño juego. A ver, chicos, mucha suerte y comenzamos. Están empatando.
Se mueve la puntuación. Un segundo, falta Martín que responde una pregunta y ya para finalizar con Dangeli. No sé qué cosa hay que hacer. En esta oportunidad, Dangeli fue la persona que ganó y aplausos para esta persona. Aquí tenemos con 3.570 puntos. Dangeli, por favor, brindarme tus datos para darte el certificado totalmente gratis. Ingeniero Dangeli, Dangeli, ajá. felicidades, Dangeli. ¿Estás presente? Dangeli. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Por favor, ¿estás en el grupo de WhatsApp grupal para poderme brindar tus datos y tenerte en consideración? Sí, le escribo acá a Zoom. Ok, no hay problema. Escríbeme por chat de Zoom y ya yo te considero. También tu correo. Felicidades, Dangeli. Felicidades por el certificado. Felicidades, chicos. Bueno, continuando Gracias. ahora. Ingeniero, son las preguntas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ah, ok. Ahora, ya. Ok, ahora vamos a realizar las preguntas. En este caso, según las preguntas que realizaron los participantes, en este caso, una de ellas es, como me comenta, el comité debe generar un informe de gestión del año realizado. Son dentro de los 10 primeros días de las reuniones del comité o no lo establece. El comité tiene que hacer informes trimestrales y informe anual de gestión. Sí lo tiene que hacer, eso lo dice el reglamento. Sí, muchas veces solamente hacen el anual y se olvidan del trimestral, pero en el reglamento, no en la normativa 001 lo indica, sino en el reglamento, tiene que haber informes trimestrales y informes anuales de su gestión. Ok, la segunda pregunta es, ¿el comité aprueba instructivos, formatos de registros? Sí, sí, como vimos en la presentación, todo lo que es documentación del sistema de gestión de calidad, perdón, de seguridad en el trabajo, lo tiene que aprobar. Bueno, pero hay algunos documentos que sí precisa aprobar, como el plan anual, el programa de actividades, el reglamento, pero otros documentos ya lo aprobaría el servicio de seguridad. Acuérdense que están los dos, ¿no? El comité de seguridad por un lado y el servicio de seguridad y seguridad de trabajo por otro lado, ¿no? Que estos dos hacen el sistema de gestión de seguridad en el trabajo para el empleador. Entonces, la normativa, el reglamento, precisa cuáles son otros documentos que sí o sí tiene que aprobar el comité, ¿no? Como les dije, el plan anual, el tema del reglamento, el programa de actividades. Los otros documentos, de repente no lo aprueba como tal, no lo dice como tal, pero sí tiene que conocerse, ¿no? Sí tiene que hacer seguimiento a que se cumpla, porque el último, vimos que en el último punto, el comité tiene que hacer supervisión al servicio de seguridad y salud en el trabajo. Como última pregunta, ¿las funciones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo son las mismas del comité? ¿En la norma lo detalla? Claro, es que el supervisor o el comité por la cantidad de trabajadores, ¿no? O sea, por si hay más de 20 trabajadores, 20 o más trabajadores, aplica un comité de seguridad. Y si hay menos de 20 trabajadores, aplica un supervisor de seguridad, ¿no? O sea, una persona, un trabajador que hace la función de supervisor. Pero las funciones, las actividades, todas sí, son iguales, ¿no? La conformación, todo es igual. Bien, Bueno, entonces con esto acabamos. Invitarlos también el 26 y 27 de marzo, vamos a hacer ya un curso taller
gratuito, pero de más horas, 5 horas, pero ya vamos a aplicar la conformación, o sea, vamos a usar los formatos que nos indique la 245 y también la gestión. Ingeniero William, un momento, seguro fue el problema de conexión. Eh, ¿Podrían esperar un segundo para que finalizar con este webinar? Gracias por haber participado en este webinar y estar pendiente en las redes sociales para las próximas convocatorias que vamos a estar lanzando, los cursos talleres relacionados al tema de seguridad y bueno, continuaremos la otra semana con este webinar de mejora. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.